Y arrancamos el último tramo en Deporte de Noticias por la noche. Está con nosotros, lo decíamos hace un ratito, Sandro Mareco, ganador del Olimpia de Plata en ajedrez. Bienvenido, compañero, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. Felicitaciones. Ganar aplauso y primero ante muchas todo, felicitaciones por el logro. ¿Qué significa haber ganado un Olimpia de Plata? No, para mí fue muy importante porque, bueno, no lo había ganado nunca, había estado ternado otra vez. Y bueno, este año por suerte me salieron muy bien muchos torneos, entonces pensaba que tenía buenas chances, pero también con los otros dos jugadores que competía, que eran Carolina Luján y Alan Pichot, también habían hecho muy buen año, entonces, bueno, esperaba ganarlo, o sea, quería ganarlo, pero bueno. Era difícil, sabía que eran muy rivales competidores. Sí, tenía que esperar a ver qué es lo que decían, Claro. así que la verdad me puso muy contento. Yo soy un aficionado al ajedrez, reconozco que me guste mucho, pero solamente como hobby. Sí. ¿Cómo se hace para ser gran maestro? ¿Cómo se logra? ¿Cuántas horas hay que estar dedicados al ajedrez? Y bueno, hay que dedicarle bastante tiempo, o sea, en general yo más o menos me dedico también a entrenar jugadores, generalmente jugadores que juegan fuerte. Entonces, por ejemplo, yo más o menos le debo dedicar entre 45 y 60 horas por semana, más o menos. O sea, porque es mi trabajo, digamos. Yo trabajo con Claro. esto, entonces... Entre lo que vos practicás y entre lo que vos sí, enseñás. ayudo a preparar a otros jugadores. O sea, normalmente, como yo te digo, yo trabajo ayudando a jugadores que ya juegan fuerte. Entonces Claro. eso también me ayuda un poco a revisar algunas cosas para mí también. Claro. Porque son jugadores incluso que, por ejemplo, el otro jugador que estaba ternado, Alan Pichot, o sea, yo lo estoy entrenando también. Ah, mira. Sí, por eso. O Entonces, sea, lo estabas Qué entrenando y justo. competías vos. sí, uno de los que compite conmigo, sí, Mirá vos. pero yo no tengo problema en general en entrenar a los que compiten conmigo. Sí. Y si después me terminan superando, también, bueno. Que el alumno o sea, supera al maestro, como se dice. no, bueno, sí, o sea, quiero intentar que no, pero bueno, si me terminan superando, bueno, Claro. lo voy a felicitar también. Sandro, ¿cuántas No, horas pasas adelante de un tablero? Y normalmente el trabajo en realidad es un poco con el tablero y es mucho también con la computadora. O sea, hay programas para analizar y bueno, y después también si uno puede tiene que tratar de hacer un poco de actividad física y eso porque también ayuda un poco para... Porque en las partidas más que nada uno, si bien está sentado y todo eso, es como que estás con mucha tensión. O sea, de repente para mucha Mirá. gente, para explicarlo más fácil es... Por ejemplo, como si vos tendrías que rendir un examen importante o algo así, que vos te pones nervioso y eso, Claro, y como claro. que... Y bueno, y las partidas por ahí van durando 5 o 6 horas a veces, entonces como que si te cansás, a veces terminás cometiendo errores, a veces hasta por cansancio. Bueno, ahí Entonces, está eso para los que discuten el hecho de que muchos mencionan el ajedrez es un juego, no es un deporte. No, viejo, bueno, es un o deporte, sea- tiene una preparación íntegra a nivel No, físico. sí, en general cansa un poco. O sea, obviamente que por ahí de repente hay otros deportes que van a cansar más y todo eso, pero, por ejemplo, algo que sí se nota, por ejemplo, es que la mayoría de los jugadores que están en la elite, cuando pasan los 40 años, la mayoría empeora, por ejemplo. Claro. Con más de 40 años, hay algunos que consiguen mantenerse, pero son pocos. O sea, la mayoría empeora y con más de 50 ya directamente ninguno consigue casi mantenerse. Uno, así, pero siempre son excepciones muy claras, digamos. Pero ¿y eso Entonces- por qué? ¿Lo adjudicás a lo mental nada más? ¿Por eso por No, qué? es ¿Qué por van cuestiones bajando? físicas yo creo también, porque después por ahí se No. cansan también y bueno, y a veces tal vez puede ser por cuestiones de lo que es la vida, pienso, porque de repente para seguir manteniéndote a nivel muy alto tenés que dedicarle mucho tiempo de tu vida, así como, no sé, como cualquier deportista en general. Claro. Y entonces como que de repente pienso que por ahí ya cuando llegan a determinada edad piensan en dedicar el tiempo para otras cosas Claro. también, ¿no? Claro, O sea, puede ser. porque bueno, yo por ejemplo estuve entrenando con un gran maestro sueco, que él llegó a ser la época del 80, de los 10, o sea, fue el cuarto del mundo en el 80. Y él me dijo que bueno, que básicamente dedicó toda su vida al ajedrez, o sea, entonces es como que tiene algunas cosas buenas y otras que también te perdés, ¿no? Como en cualquier cosa, ¿no? Como todo. Ahora, y como todos los deportes, es fundamental la preparación. En el momento cuando vos decís, porque yo entreno tantas horas, ¿qué es lo que haces? Cuando vos decís entreno, ¿qué es lo que haces? ¿Jugás partidas? ¿Te focalizás en algo en particular? Bueno, en general hay varios programas como para estudiar, también vos ves muchas partidas de tus rivales, porque hay como unas bases de datos que hay como 6 o ¿Estudiás a 7 los millones rivales de también? partidas. Y entonces vos empezás a ver cómo juegan y todo eso. Más Claro. que nada tratás Claro. de ver qué error, porque algunos cometen, digamos, no van a hacer el mismo error, pero digamos con en determinado tipo de posición no juegan tan bien. Claro, o cosas similares. así. Sí, como que normalmente uno va a terminar haciendo, o sea, como en cualquier deporte, qué sé yo, de Es repente, como no la sé. pelota parada en el fútbol. Claro. Digo, Sí. decís, ¿para qué practican centro? Si en el partido son diferentes. Bueno, porque más o menos la jugada puede No, ser no, sí, similar. es- Viene de la derecha, una cosa o no. Claro, no, sí, es eso. Y por ejemplo, no sé, un jugador que de repente no cabecea bien, por ejemplo, se pone a trabajar mucho para cabecear mejor. Claro.
Pero va a ser difícil que termine siendo el mejor cabeceador del mundo. Y hablando de eso de estudiar partidas, ¿estudian de pronto partidas emblemáticas, históricas de grandes ajedrecistas como los que te mencionaba antes? Digo, Karpov, Kasparov, Fischer. ¿Se estudian esas cosas? Sí, eso se estudia, eso se estudia. Normalmente sirve para tener como algunos antecedentes, algunas ideas, y en general eso se estudia. Te sí, tiré también. igual un estudio de nivel inicial, Sí, ¿no? no, pero igual está bien. Sí, me mandé No, estuvo bien. Si tenés que decir sobre tus principales cualidades, ¿cuáles serían? No, bueno, en cuanto... Por ejemplo, algo muy importante también en el ajedrez es como que uno tiene que tratar de trabajar también la parte mental, como en varios, o sea, deportes individuales. Porque, bueno, a veces pasa que cuando uno está con más confianza o cosas así, terminás como jugando mejor. De hecho, fue gracioso cuando venía acá, inclusive hablé con el taxista y él también entendía porque competía jugando al bowling. Era gracioso porque Claro. me empezó a contar que competía jugando al bowling. Entonces, es como que la parte mental hace mucha diferencia y eso, por ejemplo, es algo importante para trabajar. Inclusive cuando entreno jugadores y eso, trato de hablar también de esos temas porque, bueno, o sea, puede pasar de todo. A veces hay jugadores que no se tienen tanta confianza o a veces hay algunos que se tienen demasiada confianza. Las dos cosas son malas, o sea, lo ideal es más o menos estar dentro de una objetividad, o si no se puede eso, ser un poquito más optimista ayuda, digamos, en Te comparación. llevo un poquito para atrás. ¿Cómo arrancaste? Bueno, mi papá me enseñó a jugar cuando tenía 5 años, pero después tenía en la escuela ajedrez, pero no, era básico y tampoco era que competí tanto, pero después cuando tenía 13 años, ahí empecé a ir a un club, me gustó más o menos, pero tampoco era un jugador tan destacado, era más o menos, hasta que después cuando terminé la escuela tenía, bueno, 17 años, ahí pensé, bueno, voy a tratar de jugar un poco para ver cómo me va, porque me gustaba, pero bueno... Era una idea bastante rara porque en principio no era para que no funcione tanto. Pero bueno, qué sé yo, quise probar y más o ¿Salió menos... bien? ¿Funcionó? Sí, funcionó, digamos. No pero tenemos tiempo, me gustaría que juegue con Fede Sánchez, No, que ¿qué le tal gusta loca? mucho. Pero, ¿sabes? Bueno. Creo que me liquida en 10 movidas, menos. En la primera 6, 7. Hablando de eso, de lo que dice Sabri, ¿qué cuesta más? ¿O qué te cuesta más a vos? ¿O qué es más común que cueste? Respondémelas todas. ¿Las aperturas o el saber cerrar un partido? Bueno, o sea, en general... Eso, por ejemplo, ya es una pregunta incluso bastante interesante en el sentido de como que... Mirá. Mirá que la Muy tiré. bien. Mirá que la tiré. Bien, No, pero- ¿Qué una? Un año para jugar una. No, pero por ejemplo, en general es porque normalmente uno tiene como más defectos en lo que menos trabajó. Claro. Hay jugadores a los que les gusta, por ejemplo, mucho lo de preparar aperturas y hay otros que no les gusta tanto. A mí me gusta Entonces- ponerle preparar aperturas, pero ¿sabes qué? Te hago siempre las mismas. Tengo 2 o 3 ahí variantes que son o te abro de una manera o te abro de la otra, pero siempre más o menos la misma. Y claro, por eso, pero es como divertido, es como te digo, o sea, lo puedes comparar seguramente a otros deportes en el sentido de que normalmente los jugadores van a tener más fallas en lo que menos les gusta trabajar, Claro. digamos. Y generalmente no te gusta trabajar eso a veces porque te es incómodo, porque te aburre, porque es algo que no te parece divertido y todo, pero normalmente es ahí donde tenés que trabajar más. O sea, como te digo, no sé, mismo a fútbol, vamos, qué sé yo, Messi, por ejemplo, antes no era tan bueno pateando tiros libres y Claro, ahora patea practicó. muy bien y seguro que Sí. practicó, digamos, Claro. o sea. Y bueno, y así normalmente, la otra vez incluso había visto una entrevista a Tevez también que él hablaba de Cristiano Ronaldo, también que se quedaba entrenando Claro, tiros como libres. todo. Así. Y sí, o sea, normalmente muchos jugadores van a tener más talento, obvio. Yo, por ejemplo, ya rápidamente sabía que futbolista no iba a ser porque era bastante malo, pero en general, digamos, como que después, o sea, vas trabajando y Y vas como en puliendo, todo, vas sí, mejorando vas y puliendo, vas- inclusive en ajedrez por ahí tenés jugadores que vos podés decir, bueno, uno tiene más talento que otro, pero a nivel más alto lo que influye más para mí es la parte del trabajo, después Claro. de seguir y a veces como que de repente, bueno, te cansás o a veces te frustrás porque a veces vos preparás bastante y los resultados salen mal igual y bueno, y ahí muchas veces uno tiene que tratar de seguir y a veces sin ninguna garantía tampoco, porque por ahí seguís y no funciona. O Claro, sea, que- claro. Y ahí ante la falla, el error, ¿qué pasa? ¿Soltás por unas horas, un día y decís, bueno, veo mañana o sigo intentando? Y yo normalmente siempre soy de tratar de seguir intentando, digamos, pero en general, por ejemplo, ya escuché a muchos jugadores incluso fuertes que dicen, no, bueno, no voy a jugar más, qué sé yo, cuando se enojan así. Pero bueno, incluso algunos cuando ya lo hicieron varias veces, El hasta le hace temperamento chistes ¿Nunca te pasó de- eso de basta hasta acá? No, nunca me pasó eso así por cuestiones de resultados así exactamente, pero en algún momento sí lo pensaba un poco más en el sentido de que ahora yo consigo más o menos trabajar con ajedrez y todo eso, pero hace unos años ahí cuando yo estaba en el camino todavía no era tan claro cómo iba a vivir y eso.
Y bueno, entonces era ahí como que era más difícil en el sentido de que a veces te pones a dudar, a ver si va a funcionar o no, más que nada. Pero una vez que más o menos ya estaba trabajando y ya es tipo lo que elegí. Tu profesión. Y sí, hay muchas cosas que están buenas y a veces incluso cosas que te gustan en un momento, por ahí en otro no. De repente yo tengo que viajar mucho y ese tipo de cosas que a veces está bueno, pero a veces por ahí tengo ganas de estar en mi casa y tengo que viajar igual de repente. Claro. ¿Fue este 2015 tu año más importante hasta ahora? Sí, en cuanto a resultados fue el más importante. O sea, fue interesante porque este año yo había decidido como dedicarme más a entrenar jugadores y dije, bueno, por ahí los resultados no sé cómo van a salir. Y bueno, y salieron mejor los resultados que en otros años que por ahí me he dedicado de otra forma diferente. Así que bueno, la verdad es que a veces es como que uno no puede predecir muchas de esas cosas. ¿Cuál Bien, es el sin máximo planificar. objetivo que te planteas vos como ajedrecista? Bueno, ahora la verdad es que no sé, porque digamos este año, bueno, yo gané el Continental, el Zonal y el Argentino, que Sí. eran, o sea, en general yo quería tratar de que me vaya bien, pero no esperaba ganar los 3 torneos. Obvio que mucho mejor si los gano, pero... Y después, bueno, el año que viene, si se puede tratar de repetir algo así, sería fantástico. La verdad es que siempre es difícil porque, qué sé yo incluso les explicaba ahí a algunos que era como, no sé, el Continental. Yo era de los primeros preclasificados igual, pero no era que era un claro candidato, era como jugar la Libertadores, poner. Claro. Entonces de repente como Se que... podía dar, pero como que no. Sí, se podía dar, pero también podía ganar otro, o sea, ¿Y en qué nivel estamos como argentinos en el ajedrez en el mundo? Y mirá, o sea, en la última Olimpiada, para que te hagas una idea, participan muchos países, o sea, participan más o menos... En la última Olimpiada participaron 170 Sí. equipos, porque participan muchas de la ex Unión Soviética, Claro. países que en otros Esos son deportes... los fuertes. Sí, muchos son fuertes y nosotros estábamos preclasificados 35 y terminamos saliendo 17, que estaba muy bien, digamos. Bueno, bien. Sí, no, subimos mucho la preclasificación y jugamos todo el torneo arriba. Y no, las últimas 2 Olimpiadas nos fue bien, digamos. O sea, yo conseguí, clasificar al equipo en las últimas 2 también. Y pienso que al equipo le fue muy bien en general. Siempre la competencia es bastante dura porque como te digo, hay muchos países que de repente en otros deportes no existen, Claro. pero que en ajedrez sí, porque son, no sé, como Georgia, Azerbaiyán, países así, para los que es muy importante, digamos, el ajedrez. O sea, de hecho en Armenia, por ejemplo, mismo, el presidente del país era el presidente de la Federación de Ajedrez, Mirá. por ejemplo. O sea, que es algo que acá obviamente no va a pasar jamás, Jamás. digamos. ¿no? Quizá pase con AFA. con AFA, no se ahí eso sabe sí hay nunca, ¿no? bastante. ¿Hombres contra mujeres juegan? Sí, de hecho existe la categoría femenino y la otra es absoluto, no es que las mujeres no pueden jugar, o sea, es muy raro que exista masculino. El único torneo que yo jugué masculino es uno que se hace por equipos en Brasil, que ese es el único torneo masculino que yo he jugado, pero normalmente, no sé por qué, pero las mujeres suelen jugar un poco peor, o sea... ¿Cómo? Epa. ¿Cómo? Y juegan un poco peor, Sí, no sí, sé. no tenía Nos que decir levantamos, eso. nos vamos. ¿Por qué? Y no sé bien por qué, o sea, en general igual hay jugadoras que están a nivel de los grandes maestros más fuertes, pero en comparación, para que te hagas una idea, la mejor jugadora más o menos debe ser, si la comparás con los hombres, la 80 del mundo. Y ya la segunda ya tiene bastante menos ranking Quizá no le que están yo, dando sí. el lugar que corresponde a la mujer. No sé bien, o sea, por ahí es difícil de definir, porque por ejemplo, yo tengo un amigo incluso que vive en Georgia, que es un país donde le dan mucho apoyo, porque al ajedrez femenino mucho más apoyo que al masculino, porque el masculino nunca consigue, digamos, medallas en las Olimpiadas y eso, y el femenino sí, y sin embargo, si vos los pusieras a jugar a los dos equipos, el masculino sigue jugando mejor. O sea, a pesar de que las mujeres tienen más apoyo y como que está todo Tendrá que hecho ver con el tiempo que le dedican. Sí, quizás, no sé bien cómo explicarlo. De hecho, algunos grandes maestros hasta hicieron algunas opiniones que fueron tomadas como machistas Ah, o sí. cosas así. Sí, Sí, no se tengo armó. dudas. Pero quizás es un momento de transición y en unos años No, es que puede hablamos ser, desde sí. otro lugar. Puede ser por cantidad. La verdad es que no sabría decirte por qué, pero lo que pasa es eso. O sea, igual hay probablemente menos mujeres que juegan que hombres. Claro, eso también ahí ya puede eso ser algo marca que un montón. influye bastante. Bueno, quizás por tradición lo han jugado un poco más los hombres. Sí, Tiene por que ver con tradición eso. puede ser y supongo que por ahí en muchos países, incluso hasta en algunos, estaba tipo prohibido, Mirá, digamos. en el nuestro gracias a Dios no, porque de acá es todo igualitario. Bueno, compañero Sandro, este es el momento lúdico de la entrevista donde el invitado que viene el día anterior deja una pregunta secreta sin saber quién es el próximo invitado. Y en el día de ayer vino Mariano Donda, exfutbolista, y Sí. te dejó justamente una pregunta, en este caso para vos, sin saber que venía Sandro Mareco. A ver, bueno. Después vos vas a tener que hacer lo propio y No hay dejárselo mucho tiempo al para invitado pensar, ¿eh? Es tac, tac. que venga el día lunes.
Lee en voz ¿Qué alta, dice? Sandro. ¿Cuál fue la mayor alegría en mi profesión? Ahí está. Ah. Bueno, ¿o no? Y bueno, Esta es no, una. El Olimpia, sí, este año la verdad que fue, por ejemplo, también yo hace varios años más o menos que estoy entre los primeros 3 del ranking de Argentina, o sea, Sí. preclasificado voy. O sea, y este año conseguí mantenerme más tiempo en el primer lugar, pero nunca había salido, por ejemplo, campeón argentino. Claro. Y era un torneo que quería ganar y conseguí ganarlo. O sea que ese también fue muy importante, el Continental también. Básicamente, este año para mí fue importante porque conseguí ganar varios de los torneos. Como que tiene un nombre más fácil de explicar, porque a veces yo por ahí ganaba lo que serían magistrales, así, pero con nombres raros que de repente tenés que explicar todo cómo es todo el torneo. De repente Claro. yo te digo, bueno, soy campeón argentino, como Ya que... está, fácil. Y sí, es fácil, digamos, no tengo que explicar mucho. De repente en otro torneo yo tenía que explicar, bueno, esto es fuerte por tal cosa y así, como... Así que este año la verdad es que puede haber sido el campeonato argentino o el continental, esos 2 torneos fueron muy importantes para mí, así como también el Olimpia ahora. Respondí a la pregunta. Este aplauso para Sandro Malego que nos visitó. Felicitaciones. A seguir por este camino.